Gracias por esta respuesta. Doctora, dice Patricia Flores, ¿cuál es la diferencia entre la planeación didáctica y el codiseño? Sí, primero, gracias a Francisco, no le di las gracias por su pregunta, gracias a Patricia Flores. Me dirigiré a Patricia, pero evidentemente que me estoy dirigiendo a todas y todos ustedes. Hay un asunto de diferencia. Ustedes han hecho planeación didáctica de diferentes maneras a lo largo de la historia de su profesión, sin duda, y desde antes de que fueran maestros frente a grupo en su formación inicial, cuando hicieron sus prácticas, cuando fueron acompañados por otro maestro. Pero aquí hay un detalle que me parece que es fundamental y que sí quisiera señalar. El codiseño apuesta a que el currículum se construye en colectivo, no solamente porque el maestro haga su planeación didáctica, sino porque el colectivo, tanto docente de una escuela, como de varias escuelas, como de una región, como de una localidad, puede tener comunicación entre ellos y pueden trabajar de manera más conjunta hacia ver cómo van a contextualizar en esa particularidad con esos alumnos que tienen y con esas familias que los acompañan. ¿Sí? Y eso es distinto, porque ahí la idea de currículum, ustedes saben perfectamente, no se los tengo que decir yo, la idea de currículum tiene que ver fundamentalmente con dos dimensiones. Una que es el nivel de la intención, donde están los planes, los programas, los materiales, pero otra con lo que es la realidad práctica, el todos los días de las aulas, el trabajo que se tiene cotidianamente. En ese trabajo cotidiano, hay una apuesta por parte de la propuesta, que yo la mencionaré como una propuesta de carácter simbólico, que es el plan de estudio, y también los programas, que es, la apuesta es a que están en construcción, que hay algo que todavía no está totalmente armado, y no porque no se pudiera armar, porque, o sea, sugerencias didácticas podemos dar muchísimas, pero cada uno de ustedes conoce la particularidad de sus estudiantes, conoce su contexto y sabe cómo ir articulando eso. A eso es a lo que sí le llamamos codiseño, al trabajo que se hace a partir de la propuesta curricular para terminar de construirla como parte del currículum y armar una propuesta particular que tiene que ver con la condición específica en la que ustedes están trabajando. De tal manera que lo que están viviendo los estudiantes sea incorporado al trabajo cotidiano de los docentes, de tal manera que lo que ustedes saben, sus saberes también entren en juego, pero los saberes de la comunidad también. Claro, estamos perfectamente claros que hay unos contenidos que la Secretaría de Educación Pública establece y a los cuales no renuncia. No puede renunciar por una razón, porque selecciona aquellos contenidos culturalmente importantes o socialmente significativos, aquellos que cree que todos los mexicanos por derecho tienen que tener y tienen que tener acceso a él. Pero luego también en el currículum, tal como ustedes lo ven, se dice es un currículum deliberativo. Es un currículum donde estamos deliberando todas las cosas y estamos planteándonos, ¿qué es esto del saber científico? ¿Qué es esto del saber artístico? ¿Cómo se juega el saber artístico para los intereses de los niños y las niñas? ¿Sí? A lo mejor los niños y las niñas quieren hablar sobre la violencia que existe en la sociedad. Y ese asunto, aunque venga referido en los programas, habrá que contextualizarlo en cada lugar dependiendo de cómo se esté manifestando o crean los estudiantes que se está manifestando en esa localidad en específico. Y habrá que poner esa deliberación una y otra vez en actividades, en materiales, en trabajo específico del cual ustedes saben mucho y tienen muchas referencias. En ese sentido, aunque ustedes hayan hecho planeación didáctica, que la han hecho, ustedes lo que hacen es retomar de alguna manera de ciertas orientaciones y colocarlas de una manera, y por supuesto que han tomado en cuenta las necesidades de los niños, y por supuesto que han hecho diagnóstico, y por supuesto que toman en cuenta cuál es la situación del entorno. Pero aquí de lo que estamos hablando es de un asunto muy interesante. Ver el contexto no solo como lo que nos rodea, sino ver al contexto exactamente como parte del
contexto que nosotros queremos trabajar en el plano didáctico. Es decir, incorporar todos los elementos que son parte de la vida cotidiana de ese lugar, que hacen parte de los saberes y que además tienen relación y hacen preguntas o plantean problemas al respecto de la realidad que podemos llamar para el programa. Entonces, ¿cómo enlazamos eso? ¿Sí? Con los diferentes planteamientos que hace el programa sintético. Ese es el punto fundamental. No verlo como algo que está alrededor de, sino que está inmerso en, es decir, está inmerso en el proceso propio de aprendizaje de niños y niñas. No es que haya algo que esté afuera y algo que esté adentro, sino algo que está completamente interrelacionado. Las formas como en la familia se reparten los roles específicos para, por ejemplo, hacer la comida, es una cosa que está al interior del contenido específico que se trabaja en la escuela. Y ahí es donde llamamos lo curricular, porque es un asunto de fondo. No es solamente hacer una planeación, digamos, retomando algunos elementos, sino poner también sobre la mesa, dicen algunos autores, ¿no? O sea, ¿qué se pone sobre la mesa? Poner sobre la mesa también es poner sobre la mesa los saberes, aquellos saberes claves prácticos, por ejemplo, que tienen las familias para resolver cierto tipo de problemas, ¿sí? Y cómo los saberes científicos, el conocimiento científico aporta también elementos para comprender eso, ¿no? Problemáticas como, por ejemplo, insisto, la violencia o como, por ejemplo, puede ser el juego, la recreación, el derecho que todos tenemos al ocio, ¿no? Y que puede ser muy importante, o por qué podemos producir determinado tipo de ritos y de fiestas ceremoniales en nuestra comunidad y son particulares y qué tiene que ver con otras fiestas ceremoniales que se hacen en el mundo. Eso tiene que ver con un proceso curricular, ¿sí? No solamente es cómo diseño mi plan. Y además porque hay una cuestión del currículum deliberativo y del currículum que trata de armar una lógica de praxis, ¿no? No solamente de cómo hacer las cosas, sino cómo pensar las cosas y cómo rearmar las posibilidades de verlas. O sea, muchos lugares desde donde ir viendo, donde ir encuadrando lo que vamos haciendo. Entonces, a eso es a lo que le llamamos currículum. Llamamos currículum a esta posibilidad realmente de pensar, ¿no? De pensar el conocimiento, de pensar las formas de relación, de establecer los mecanismos. Y por eso es que la planeación didáctica es una parte, pero no es necesariamente la parte del codiseño. La parte del codiseño implica una coacción entre los colectivos docentes, una escucha de los estudiantes y un trabajo directo también con las familias. E invitar también a la comunidad, a los miembros de la comunidad, a que formen parte del aprendizaje, que se den cuenta que ellos son fuentes de conocimiento, que esa persona que toca a lo mejor la guitarra o que compone determinado tipo de coplas, es muy importante que vaya a la escuela porque es una fuente de conocimiento de alta riqueza cultural. Y entonces eso es a lo que le llamamos el codiseño, algo que se hace entre muchos y se hace desde la interacción de muchos para poder comprender, pero sobre todo para poder plantearse y, digamos, dialogar acerca de lo que está pasando en el aprendizaje con niños y niñas. En ese sentido, es de alguna manera poner en el centro el punto de la importancia que tienen los niños y las niñas. Es como si todos, incluidos ellos, se hicieran cargo del aprendizaje de estos niños y niñas. Cada uno se hace cargo desde donde puede, desde donde tiene su propia historia, pero no solo el maestro, sino todos nos hacemos cargo. No es que el maestro de primer grado se haga cargo del primer grado, incluso en la secundaria, que sé que es tan difícil, porque es muy, muy difícil, porque pues muchos de los maestros tienen que andar de una escuela a otra y tienen que ir trabajando, porque necesitan hacerlo así, porque tienen necesidades específicas. Pero también es cierto que hay posibilidades de hacer
diálogos entre los maestros y empezar a pensar cómo los que pertenecen a un mismo campo formativo pueden trabajar de mejor manera de conjunto para poder hacer este trabajo dentro de lo que es el codiseño. Es decir, todos colaborar para una construcción del currículo. Ese es el punto. Y no solamente el maestro y los alumnos, no la directora, no el maestro, sino también la comunidad, los niños, ¿sí? Los padres de familia, las madres de familia, ¿sí? Todos aquellos, los hermanos, los tíos, ¿no? Y en eso ustedes tienen experiencia. Han hecho que los padres de familia, por ejemplo, se apunten para ir y leerles a los niños, ¿no? Cada semana alguno de ellos va y les lee a los niños, o que haya algún padre de familia que vaya y cuente, o madre de familia, cuente cómo está su trabajo, en qué trabaja, por qué trabaja en eso, o qué dificultades tiene en el trabajo. Me parece que esto es sustantivo, porque ahí es donde empieza la construcción, digamos, una especie, lo voy a decir yo así, una especie como de rizoma, ¿no? Una especie como de raíz más gruesa que se va engrosando poco a poco, y no solamente la perspectiva del maestro, sino cómo cada quien va aportando diferentes elementos para ir construyendo el currículum, y entonces todos pueden ir armando una densidad que va a ser lo importante de esa experiencia. Y esa experiencia, además, va a ser muy útil también para el sistema educativo nacional. O sea, porque yo creo que no se trata solamente de estar en mi localidad, sino que algo de todo eso va a tener que ser después pensado por el sistema para decir, sí, hay cosas que se tienen que trabajar y que se van a poder trabajar de la mejor manera y que no son como se habían venido trabajando hasta ahora. Creo que ese es el aprendizaje que el sistema va a tener que tener a partir de ustedes como maestras y maestros.